Hola a todos. Queremos hacer este episodio especial porque obviamente en los últimos días hemos estado en Chile viviendo una situación un tanto compleja, una crisis social, y viendo de que en varias partes del país se han desarrollado cabildos. Queríamos hacer una especie de cabildo de Mars Society para un poco analizar la situación que estamos viviendo y desde el punto de vista también de personas que trabajan en el área de ciencia o de la divulgación de la ciencia, ya que normalmente los programas de televisión y muchas veces cuando se hacen, eh, se consulta opiniones, en general los científicos solemos estar como un poco más detrás o no se les pregunta, pero ahora nosotros queremos alzar la voz, mostrar, de alguna manera en conversar sobre nuestras opiniones respecto a lo que está sucediendo y respecto de cómo podemos salir de la situación que estamos viviendo. Y nos acompañan aquí no solamente miembros científicos de Mars Society, sino también aquí miembros que nos han ayudado en las actividades que hemos realizado. Entonces, una bienvenida muy especial a Alejandra, que es la periodista. Así que, hola Alejandra. Hola a todos. También, un aplauso también, también y un saludo muy especial a Paladar Yoa, que es nuestra diseñadora, que hace todas esas imágenes bonitas en Instagram. Así que, hola Yoa. Gracias, gracias. Hola a todos. Ya, Muchas y gracias. bueno, y obviamente nos acompañan ya los integrantes que siempre nos han acompañado, que está la Pame. Hola Hola, Pame, hola, la ¿cómo están? Liz, la Liz, Olis. ya, Jorge Hola a todos. y la Laura que se acaba de conectar. Hola, hola, hola a Ahí justo. todos. Sí, Hola. justo me conecté. Ya. Hola, ¿cómo están? Ya. Falta la Pauli, vamos a ver por si aparece después otra voz, debe ser la Pauli, que es la que Sí, falta. Así que bueno, vamos a estar 8 integrantes y un grupo más abierto y precisamente para hablar del tema. Y quería partir con una pregunta. eh, y que surge precisamente cuando uno ve la televisión. Muchas personas dicen, pero nosotros no lo veíamos venir, que esto es inesperado, pero era tan inesperado. Entonces la primera pregunta es respecto de si a ustedes les parecía inesperado que sucediera algo así en Chile y en el fondo cuál es su diagnóstico respecto de por qué sucedió esta explosión o estallido social. Así que no sé quién quiere partir. Yo voy a partir. Ya, Eh, Personalmente creo que no era algo inesperado. Yo en algún momento sí lo esperé. ¿Cuándo? No sabía, eso sí, tengo ya, que reconocerlo. No me imaginé que iba a ser a partir del alza del metro, ya. pero sí era cosa de ver lo que pasaba y el Instituto Nacional, pero no solo eso, sino que lo que estaba pasando siempre, porque finalmente era una conversación casi como quien pregunta en la calle, en el colectivo, no sé, oye, ¿va a llover mal rato? Sí, una pregunta cotidiana, el hecho de quejarse continuamente sobre las alzas en los servicios básicos, o de quejarse que la plata no te alcanzó para llegar a fin de mes, o que la gente está súper endeudada, que finalmente uno trabaja para pagar cuentas Sí. y no estás trabajando para vivir cómodamente y que finalmente ese dinero se ve en que tú lo vas a disfrutar de alguna manera. Entonces siento que no era tan inesperado, Ok. y lo inesperado quizás para mí pudo haber sido que se diera ahora, pero era claramente algo que podía pasar. Pero te sorprendió, por así decirlo, como la fuerza en que sucedió el hecho de que de No, pronto estábamos un día viernes normal viendo evasiones y después en la noche teníamos eh, estado de emergencia y toque de no. queda, ¿me entiendes? De hecho, o sea, cuando pasó lo de las evasiones masivas, como que dije, oye, sí, ya como que empezaron a reclamar, pero cuando ya empezó a agarrar más fuerza en la semana, día jueves, día Ya. viernes, y ahí yo dije, no, esta cuestión ya se desató, o sea, esto no prendió, la verdad es que nunca fue así. Sí. ¿Quién quiere continuar? Es que yo quiero decir algo, que a Ya, mí sí me sorprendió que esto pasara, ya. ¿Por qué? porque como que ya todos los años hay protesta y parecía haber como un patrón que se repetía de manifestarse y que los políticos al final daban como una píldora y la gente decía ya, bueno, ya, no lo logramos. Pero me sorprendió mucho que esta manifestación estallara de tal manera. Yo no esperaba
que pasara esto. Sentía que iba a pasar lo mismo que el 2012, que cuando fue la marcha de los pingüinos, que fue fuerte y grande, pero Sí, no tanto como ahora. A mí sí me sorprendió un poco, porque sentía que el chileno en general éramos de agachar la cabeza en un momento, y hasta ahora no ha pasado, y fue como súper heavy. sí, A mí sí me sorprendió. ya. No sé quién quiere continuar. Yo puedo hacer una pequeña acotación. Sí, ¿Escucha? Sí. De que bueno, viviendo en Valparaíso y viviendo en otras regiones, uno se empieza a dar cuenta también de otro tipo de desigualdades. Yo viví toda mi vida en Santiago hasta que en un minuto también me apesté un poco del ambiente y decidí irme para el norte. Y en el norte también, se ve otra situación, se ven otras realidades y todo ese tipo de información finalmente no llega a la zona central. ya. Ahora, viviendo en Valparaíso, también es como bien chocante viajar a Santiago. Y es bien interesante escuchar a mucha gente que se vino de Santiago a Valparaíso por el mismo tema, como que diciendo, en el fondo en Santiago ya no se puede vivir. Y es tremendo porque cuando uno viaja y llega a Pajarito, o sea, te bajas del bus y llega a Pajarito, tú te encuentras en un ambiente hostil, totalmente hostil. Y uno llega ya mucho más relajado porque en el Sí. fondo el nivel el nivel de estrés en región es mucho más bajo. Pero tú llegas a Santiago, pisas Pajarito y es como, pero el codazo, la cara, el que, ¿por qué andáis sonriendo? ¿Por qué? Y es Pero, como, pero chuta, no deja de ser de que haya sido, la explosión haya ocurrido no solamente en Santiago, que al día no, siguiente se haya claro que esparcido sí. por todas partes. O sea, fue. Pero es que, ¿sabéis qué? Al final yo creo que obviamente todo parte en Santiago porque una que está súper centralizado, el Sí, país está súper centralizado, hay mucha gente en Santiago y yo creo que finalmente si tú partes por la gente que tú esperas que esté más contenta, o sea, en el fondo se espera que el que tenga mejor calidad de vida es el que está en Santiago. sí. Y si esa persona es la persona que no puede vivir ahí porque ya realmente no puede, o sea, porque un tema de vivir largos tramos hacia tu trabajo, por ejemplo, una cuestión súper inhumana, pues. Entonces, a mí no me sorprende que haya habido un estallido, pero de hecho me alegré mucho, porque cuando pasó, y de hecho cuando pasó esta cuestión yo estaba en Santiago y me demoré 3 horas en llegar a la casa de mi mamá desde Las Condes a Santiago Centro. Y, y fue heavy, pero ¿sabes que era una alegría tan grande? Para mí por lo menos yo me alegré mucho porque yo dije, qué bueno, porque llegó el momento en que la gente se cansara realmente y dijera basta. Y llegar a decir basta en cualquier tipo de situación es complicado porque uno tiene que empezar a sopesar cuáles son los pros y los contras. Pero aquí ya llegó un nivel que fue como, no, yo no quiero seguir viviendo así. O sea, me saco la cresta trabajando para no ver ni un peso finalmente. ¿Y dónde está mi plata? Y yo pago los impuestos y hago todo bien. ¿Y dónde está mi plata? Entonces yo creo que eso fue Yo fui feliz cuando vi toda la cuestión. Me pasé por todo Santiago tratando de llegar al centro y iba tocando la bocina feliz de la vida porque de verdad que me alegré mucho. Y allá en Conce, Laura, ¿qué te pasó? ¿Te lo esperabas primero que sucediera algo así? ¿Y cuál es tu diagnóstico de la situación? Bueno, es que Laura, me estaba escuchando bien a la Pris, sí, porque como yo soy de región y me fui a vivir a Santiago, sí, claro, como que entiendo lo que ella dice, ahora tú que lo ves de Al la otra revés. forma, siendo santiaguina, ahora siendo de región. Y ahora estoy en región de nuevo, yo vivía en varios lugares de Chile. Yo no esperaba este movimiento, no lo veía venir, ya, pero yo tengo una visión pesimista respecto a esto. Para mí es como estas lluvias como de octubre, noviembre, o este como veranito San Juan, y que de repente se va a apagar todo. Porque Mm, lo vi hoy día, mira, hoy día no me fui a caminar un poco al centro de Concepción para ver los destrozos y para ver cómo estaba la rutina. Todos nos cansamos, hasta los protestantes se sí, cansan. Y estaba todo destrozado.
A mí no me molesta, personalmente no lo encuentro, no le pongo el grito en el cielo si las cosas están destrozadas. Creo que puede tener un reparo, no sé, no le pongo un valor extra a lo material. Pero significa más que eso, porque se interrumpe la vida, pero hasta qué punto estamos dispuestos a seguir, porque yo en la tele veía opiniones de, están protestando, pero qué bueno que lo están haciendo, cosa que antes no se dio en los pingüinos. Era, y como que sí, los estudiantes, ellos. Pero acá era como, qué bueno que, pero saben, y como frenando a los periodistas, a cómo ellos estaban como dando a conocer la noticia y algunos noticieros se pusieron a la altura, y a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se pusieron a la altura y que las preguntas fueron modificándose y fueron incluyendo más a la gente. Y para no desviarme del punto, volviendo a lo mismo, siento que esto va a ir decantando porque además se viene fin de año y porque se juntan solo estas fechas. Entonces mi proyección no es hasta ahora, ni estoy feliz con lo que ocurre, ni triste. Mi proyección es aquí a marzo. ¿Qué va a pasar cuando la gente vuelva a tomar energía y vea en marzo que la situación sigue igual de mal? ¿Qué va a pasar el próximo año? Sí. ¿Qué va a pasar con la elección de alcalde? ¿Va a haber una mejora? Sí. ¿Va a haber una mejora? ¿Va a haber una destitución del presidente? ¿Va a haber un cambio político? ¿O esto va a ser más otra movilización más? Que bueno, esa es la pregunta que nadie puede contestar actualmente. ¿O Y tú, nadie? sí, pues nadie, ese es el problema. Sí. Y Alejandra, tú que eres periodista, que está estudiando periodismo, ya está en la parte final, ¿cómo tú ves desde tu óptica periodística, tú de alguna manera veías señales de que podía suceder algo así dentro del debate, dentro de los periodistas? ¿Existía cierta noción de que podía darse algún tipo de explosión de la manera en que se observó? Yo, bueno, por mi carrera he tenido que participar de varias instancias de movilizaciones sociales. Sí. He tenido que cubrir marchas feministas, ambientalistas, no, el movimiento No Más FP Sí. y varios. Y claro, o sea, el descontento estaba, la molestia estaba. Ahora que se hayan juntado todos y han decidido como pueblo, como comunidad, hacer algo al respecto, eso sí sorprende porque todo el sistema que se implantó aquí en Chile desde la economía neoliberalista significa que se nos ha convertido en individualista y esto es un movimiento colectivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sorprende, que la gente se esté poniendo de acuerdo para realizar estos cabildos, para obtener propuestas, para ser escuchados. Eso es lo que sorprende, que ya la gente está reuniendo. Y eso es lo que tiene, yo creo, más asustado al gobierno y a quienes gobiernan, porque esto no se lo esperaban. Tal vez no moleste, tal vez sí barricada, los saqueos. Y los cabildos. Los cabildos. La gente se ha sentado a conversar este tema. Incluso agradezco todo lo que ha pasado porque entre nosotros también se abrió el debate primero en forma interna en nuestro grupo de WhatsApp. Se abrió el debate también, discusiones, ideas iban y venían, y ahora tenemos esta instancia para poder comunicarlo. Hace 3-4 semanas atrás no estaba en nuestra cabeza hablar algo así, encuentro que igual de valioso. Sí, a propósito de la discusión que se ha generado en el grupo, nosotros subimos una declaración, está en el Twitter, en Instagram, no sé si está en Facebook, pero hay una declaración donde ahí expresamos algunos puntos concordantes que habían salido de nuestro debate en WhatsApp. Pero aprovecho, ya que estaba con Alejandra, quería preguntarle cuál ha sido su evaluación respecto del rol de la prensa en lo que ha sucedido ahora, porque mi impresión es que uno ha notado un cierto cambio respecto de cómo se cubrían anteriormente las movilizaciones y cómo se cubrió esta. Porque en esta yo creo que siento que hubo un momento súper crítico, que fue en el momento en que empezaron a organizarse marchas a frente de los canales. Y eso supuso cierta presión a los propios canales. Yo creo que más allá del tratamiento de un periodista, es el tratamiento de las líneas editoriales de cada canal. sector. Y eso tiene dueños que no son necesariamente periodistas. Entonces se tiende a confundir el rol de un periodista con lo que entrega las líneas editoriales de cada canal o cada medio de comunicación. ¿Y tú sentiste que hubo un cambio? Diferenciar eso.
¿Tú sentiste que hubo un cambio? Sí, hubo un Sí, cambio desde que los ejecutivos de los canales pertenecientes a, bueno, los canales de línea, ¿cómo se dice esto? Que todos recibimos, pues Chilevisión, sí, TV, Mega, ellos se reunieron en el segundo día con el presidente Sebastián Piñera. ya, Entonces ahí hubo un cambio. Ya la cobertura de lo que estaba pasando bajó, porque había que traer a todos a la normalidad. Y eso fue una intervención. Y eso afecta porque coarta toda la que es supuestamente libertad de expresión, coarta todo el movimiento. Por ejemplo, hoy hubieron movilizaciones en todo Chile, en Concepción, en Santiago, acá en Valparaíso, Viña, Quilpué, en todos lados, y no fueron cubiertos por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se quiere se quiere transformar esto, pues, como que ya se está calmando, y no es así. Yo salgo acá a la calle en Quilpué, que nunca había existido una manifestación, y hay gente, mucha gente reunida en la plaza de la municipalidad. ya. ¿Me entiendes? Entonces los medios están tergiversando lo que está pasando. Están solamente enfocándose en lo malo, en los saqueos, están enfocándose en las barricadas, lo queman, y súper poco a lo que se está realizando en los cabildos, en las reuniones que está haciendo la gente. Para cerrar un poco la idea, antes de que hable el Jorge, quería destacar el hecho de los cabildos también. Creo Sí, que es la instancia que ahora no tiene que decaer. sí, No sabemos qué mm, va a pasar con las elecciones, no sabemos qué sí, va a pasar con un montón de cosas, pero siento que esa es la instancia, es la herramienta que no puede flojear, que ahora no puede dejar de existir y es cuanto más la necesitamos. sí. Sí, de hecho el otro día, también por el tema de las marchas, yo igual pienso de que llega un momento en que, claro, la marcha se va a agotar, si nadie Es tiene que, tanto tiempo, es que lo que pasa es que la marcha también es o una sea, actividad física. Entonces, claro, desde ese punto ya no puedes sí, estar siempre marchando. nadie va a tener tanta energía para hacerlo y Sí, también hay que pensar que hay mucha gente que sale, bueno, hay una gran masa que son estudiantes, pero también cuando son estas marchas muy masivas, van abuelitos, va gente con sus familias, va de todo. Y obviamente ellos tienen que parar la olla, po. sí, O sea, si esta cuestión sigue el mismo sistema, igual hay que vivir muchas veces el día a día generando plata. Entonces, obviamente que no van a ir a todas las marchas y menos se van a empezar a, no sé, a involucrar mucho más si es que sus propios negocios se ven afectados, po. sí, Entonces, yo creo que esto tiene que mutar de alguna forma, pero no hacia, o sea, obviamente los cabildos son súper necesarios. Yo siempre pienso que es como la mejor forma que esto decante, como que se puedan hacer peticiones reales, o sea, de peso, que se pueden generar cartas con información para hacerlas llegar al presidente, por ejemplo. Pero también es una instancia de unificar a los sectores, o sea, uno acá ve, por ejemplo, zonas que tienen harta pobreza y otras partes que tienen harta riqueza. En el fondo, en las mismas ciudades se ve harto este contraste. Y yo creo que, por ejemplo, los universitarios son como los que deberían lograr generar este vínculo entre ambos sectores. Que sea justamente estos como cabildos que se crean en las universidades, que no se quede solamente en el pedir en la universidad qué es lo que quieren para ellos, sino que buscar la forma de vincular los sectores. sí, Más que mal, hay mucha gente que es de escasos recursos, que logra llegar a la universidad y que genera el vínculo entre el desarrollo que se viene en el fondo y que va a ser necesario con todas estas generaciones para atrás que en el fondo están viendo esto con temor, mucho temor. sí. Bueno, no sé si Jorge ya está. Te quería, bueno, preguntar acerca de, bueno, si te sorprendió lo que pasó, cómo lo viviste tú y cuál es tu diagnóstico respecto de la situación. A mí no me sorprendió para nada, ¿Ya? eh, porque, o sea, quizá el tiempo sí fue lo que me sorprendió, pero yo pensaba que cómo la gente no estaba reaccionando, que más faltaba para que esto prendiera y que estuviese toda la gente en la calle, Ya. porque ya era una burla.
Lo mismo, Sí, y quizás yo creo que también fue todo eso que lo que prendió, que los ministros salieran con sus declaraciones así, sí, burlándose de la gente de sí, manera descarada, así es como, ya, así, ustedes sí. están, vayan a trabajar y déjense de alegar, vayan a comprar flores. Sí. Madruguen. Madruguen. Madruguen, po. Claro. Sí. Oye, y es impresionante cómo han salido todos estos personajes después en la tele, que uno escucha, uno ya sabe que son especiales, pero ya con esto, o sea, decir como, bueno, no sabíamos que les molestaba tanto. Sí, bueno, aparte. Uy. Sí, y Jorge, ¿cuál es tu diagnóstico respecto del tema? ¿Cuál tú crees que es la causa, motivo, razón o circunstancia La que codicia. La la codicia de codicia? los que tienen dinero y que quieren Sí. tener más y que son los que finalmente generan el trabajo o generan las opciones donde las personas pueden ir a trabajar y le pagan el mínimo, porque el Mm. mínimo, no sé, es como, no es ni siquiera lo mínimo que te alcanza para vivir, es una Sí, cuestión realmente triste y que se aprovechan caleta de eso. sí, Sí. Eh, sí, Como que Sí, imagínate si es las que no lo obligan a pensiones. pagar más, no pagan. Y sí, entonces tienen muchas utilidades. Acá no estoy hablando de las pymes que muchas veces van perdiendo sí, dinero, pero mm, estoy hablando en una cosa como más en general, donde sí, ganan dinero y aún así le pagan menos a sus trabajadores. Yo creo que realmente nadie, pero absolutamente nadie que tenga dinero lo ha hecho a costa solamente de su trabajo. Y sí, cualquier persona que ha acumulado, ha logrado acumular algún patrimonio, es porque se ha aprovechado de personas, ya sea eh, robándoles directamente o, eludiendo. o pagándole menos. O, Sí, claro, que es sí. como no valorizar el tiempo de las personas. Sí, bueno, eso ya es un tema que podríamos Bueno, tratar más es adelante tremendo. respecto de la Sí. valorización del trabajo, que los científicos muchas veces sentimos también que muchas veces no se valoriza demasiado nuestro trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que se empató un podcast respecto de la valorización del Sí. trabajo como tal, etcétera. Y bueno, para ir terminando esta primera parte respecto del diagnóstico, bueno, en el caso de mi opinión, yo esto lo esperaba hace mucho tiempo, tengo que decirlo. Yo creo que no solamente porque uno veía a la gente más irritante en el metro y todo ese tipo de cosas, sino además porque yo además soy muy buen lector, entonces leí muchos sociólogos y leí a Richard Wilkinson, que es un epidemiólogo británico que es excelente, que escribió un libro que se llama Infelicidad Colectiva, que habla de los efectos nocivos que tiene la desigualdad en el comportamiento social y en la salud mental. Entonces yo sentía que esta cosa, eso iba a terminar reventando en algún momento. Y la otra razón por la que sentía que esto iba a pasar hace mucho tiempo es porque, bueno, aquí los miembros de Mars Society saben que yo soy muy, muy mochilero, entonces viajo a muchos países y me es sumamente sorprendente lo diferente que son los chilenos respecto del resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica puede incluso tener muchas más carencias de las que hay en Chile, pero la gente se nota un poco más feliz, la gente se nota menos estresada. ¿Ya? Y eso es sumamente palpable si uno viaja y si uno utiliza el transporte público en otros países, si uno va a pueblos de otros países, uno se da cuenta que la gente tiene un ritmo de vida distinto, que es menos irritable, que es más amable. Y eso, ese Mm. contraste es muy fuerte y de alguna manera a mí me decía, algo va a pasar, porque nadie puede aguantar mal humor siempre. No. Todo el mundo explota en algún momento. Entonces, de alguna manera sentía que eso iba a explotar. Y respecto a mi diagnóstico, yo creo que aquí el problema es la desigualdad. O sea, es súper claro, Mm. esto está estudiado ampliamente. La desigualdad exacerba los problemas sociales y empeora la calidad mental que tenemos, que tienen en las personas. Eso está ampliamente estudiado la declaración que hizo Mars Society. Pusimos unos pequeños ejemplos de paper que lo pueden leer, pero esto está ampliamente estudiado, así que venir a decir de aquí no se sabe cuál es la razón, yo creo que eso es puro negacionismo. Que los Sí. estudios están, hay información amplia. Chile viene, mira, mientras Chile ha ido mejorando todos los índices respecto de cobertura de salud, cobertura de educación o de PIB, todos los indicadores de salud mental en Chile, pero todos han empeorado, todos.
No hay ninguno que haya. Tenemos las tasas más altas de obesidad, las tasas más altas de embarazo adolescente, tenemos las tasas más altas de alcoholismo, de consumo de estupefacientes, consumo de antidepresivos, de niveles de estrés, etcétera, etcétera. Los tenemos todas y todas son malas. Todas son malas y han ido empeorando. Así que aquí yo creo, personalmente creo que no, el mundo académico que no logró ver esto es de ciego o negacionista, pero los datos eran muy claros. Entonces, ahora quiero pasar a la segunda parte, que es respecto de a un fenómeno que hemos visto ahora bien cortito para que podamos alcanzar después a ver las posibles soluciones respecto de su opinión, respecto del nivel de violencia con el que se vio este tema. ¿Les parece que la violencia, por así decirlo, es justificable o no es justificable? Me gustaría un debate, por así decirlo, de los científicos y de quienes son integrantes de acá del grupo, de su visión respecto de la violencia como fenómeno social en estos eventos de crisis. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, de más está decir que aunque suene cliché, que violencia no justifica violencia, pero siento que el sistema como está de por sí ya era violento. Una violencia que venía dada de antes y que a lo mejor uno no la veía como una violencia física, como una expresión tangible. La definición de violencia que uno puede imaginarse que tiene que ver como con guerras, con golpes, pero ya el hecho de vivir en una sociedad tan estresada, tan enferma mentalmente, tan carente de tantas cosas, tan espiritualmente enferma, ya era violento. Violencia, o sea, una violencia encubierta, las mismas frases de odio, de alguna manera, yo digo de odio, de ciertos políticos que estaban tan desconectados que eran capaces de decir, oye, pero levántate más temprano, o ¿por qué no vaya a comprar flores que bajaron de precio? O sea, ese tipo de cosas son súper violentas y pueden llegar a ser tanto o más violentas que a lo mejor que una expresión o una manifestación física, que obviamente yo tampoco creo que corresponda, porque si rompemos el metro, por mucho que estemos enojados, los más perjudicados seguimos siendo nosotros y claramente no va a ser el señor político que gana 20 millones. Entonces, claro, es como cuando uno efectivamente está tan enojado que llega, no sé, es capaz de romper algo que tiene uno y que sabe que le costó y que al final del día igual lo siente, igual le duele, pero en ese momento está en el nivel de rabia que te nubla. Yo creo que quizás todos hemos pasado por algún periodo donde hemos estado tan enojados que hemos querido como tirar algo a la ventana. No sé si le ha pasado ese asunto. No sé quién más quiere. Joa, te veo acá moviendo. Sí. Que yo siento que la violencia que hemos visto ¿Sí? era predecible, como que era un resultado lógico a todo. Era inevitable que no pasara. Siempre está la violencia en todas las marchas y en esta fue un poco más grande y dirigida, pero era lógico. Yo no sé si la violencia justifica las cosas, pero tampoco siento que si no hubiera sido así, no estarían los políticos como están ahora. Como están ahora, sí. Claro. Que ese es un problema como moral que nos enfrentamos todos, que de alguna manera sentimos esto no debería ser, pero de alguna manera, si no hubiese sido así, nadie nos hubiese pescado. Entonces uno queda en una posición ética bien rara, bien ambigua. Un ejemplo de ello es el paro de los profesores que fue hace como un mes. ¿Sí? Estuvieron casi 2 meses en paro, no pasó nada, tuvieron que volver a clase y como claro, los hijos de estos gobernantes de nosotros no asisten a colegios municipales ni se enteraron que los profesores estaban en paro. Exacto. O la del 8M, que fue como una de las más grandes. Exacto. Fue pacífica, y fue pacífica. Los carabineros escoltaron la marcha. Sí. Y no pasó nada. Y no pasó nada. No pasó nada. Y pareciera que, sí, da la sensación de que al final no se trata de que uno justifique o no justifique, pero parece que el simplemente de hecho de no escuchar una demanda pacífica es como que termina validando la violencia, por así decirlo. Bueno, de hecho lo que pasó ahora con la marcha que fueron los chiquillos caminando desde Valparaíso a Santiago,
iban con una carta para entregársela al presidente, eran como 50 personas, creo, poco Sí. más. Llegaron y lo primero que hicieron fue sentarse en la plaza y lo sacaron con el lanzaguas. O sea, imagínate cómo iba esa gente después de haber caminado 2 días para llegar a Santiago. O sea, obviamente que no estaban en las mismas condiciones tampoco, no iban a estar peleando, nada. Yo creo que nadie que hace ese tipo de esfuerzo va con esa mentalidad. Igual que el otro día estaba la marcha de las mujeres en luto y era impresionante cómo relataban en la tele, o sea, iban mujeres en luto, en silencio, caminando, sin ningún tipo de violencia, y en la tele lo decían como, ahora se van acercando a, no sé, Estación Central. Como el miedo inminente. Así como, ¡ah, cuidado, ahí van! Y es como, pero ¿qué onda? O sea, hay un nivel de violencia que no es solamente el que tiene que ver con la respuesta de carabineros y manifestantes, sino también un tipo de violencia psicológica que es tremenda, porque en el fondo te están metiendo tanto miedo. Y era lo que pasaba también los primeros días. Cuando esta cuestión reventó fue un viernes. Y el fin de semana empezaron a hablar de la doctrina del shock. Entonces todo el mundo se estaba preparando para que cortaran el agua, para que cortaran la luz, para el desabastecimiento. La gente se volvió loca en los supermercados, fue a comprar todo. Y después, por ejemplo, nos tocó un día lunes que tuvimos que ir a hacer un trámite y fuimos, no sé, pasamos por el Santa Isabel, que el sábado estaba repleto, pasamos por el Santa Isabel el lunes y estaba normal. Entonces, el nivel de psicosis colectiva era tal que eso mismo generaba la violencia y todo claro, de noticias falsas, finalmente no es solo el miedo que genera la misma gente por la situación, sino que también es un miedo por estar totalmente desinformado, porque no hay canales de información que sean confiables tampoco. Entonces, yo creo que más que la situación violenta en sí, como de tirar piedras, por ejemplo, que ahí también hay otro tema, de que también si conversan con la gente, que los niños, sobre todo los más chicos que andan tirando piedras o que andan destrozando, tienen tanta rabia contra el sistema porque son finalmente los olvidados. Entonces hay distintos tipos de cosas que se mezclaron que hacen que todo lo que está pasando ahora es incluso más violento de lo que uno se podría esperar, que no es solo una manifestación física. Sí. Y Laura, en Conce, em, ¿qué te pasa a ti con el tema de la violencia? Ay, qué tema ese. Sí, pero Yo cortito creo, porque tenemos tiempo ujú, ahí. cortito, yo creo Sí, que de alguna forma, podríamos hacer después un podcast para hablar respecto de la violencia más adelante, sí, pero visión científica de la violencia. Pero eso, sería sí, bueno. Y sí, yo creo que sí era necesario mover las cosas, sí, tirar piedra y hacer un poco de ruido. Creo que sí, es la única forma que despertemos. Nosotros, los que estamos incluso en la misma marcha y los que están escuchando la réplica. ya. Y segundo, también hay que ver las investigaciones y ver qué pasa más adelante. Aún sigo confiando en el Poder Judicial. Espero que den un acto de confianza, un acto de fe. Ya, Y espero que se investigue bien y que se muestren realmente quiénes son los culpables, qué lo iniciaron y cuál fue el propósito. sí, Como que también, más allá de ir a criminalizar a los niños y adultos individualmente, veamos cuál fue el motivo, si es como una crisis colectiva o más sí. bien fueron grupos organizados, hay que ver. Grupo anarquista, como se dicen, que normalmente, ¿Quién sabe? quién sabe. Sí, ahí Sí, la dejo. sí. Sí. Es importante hacer eso también un poco para ver qué tan, digamos, eh, falsas pueden ser muchas de las noticias que se dicen. Porque si no dejamos claro algo, la duda siempre permanece. Y Sí, eso y la no. cantidad de fake news es un Exacto. bombardeo que Sí, cuesta sí, es. mucho filtrar. Sí, no, absolutamente. Y me falta Jorge. Sí, ¿qué te pasa a ti con el tema de la violencia? No sé si diría que está bien. Creo que era necesaria porque, seamos sinceros, si es que no hubiesen quemado el metro o, bueno, o empezado a destruir como estaciones, Sí, nada de esto hubiese pasado.
Ya. Y quizás la violencia empezó un poco antes, no fue de las personas que destruyeron el metro, sino que más bien de ver que las estaciones estaban protegidas por carabineros, como con muchas protecciones. Eso ya era una imagen violenta. Así es como decir, oye, no confiamos en ti, como que estamos preparados acá para atacarte, ni siquiera para llevarte preso, para darte una Sí, Oye, multa, sí. porque eran sí, carabineros que estaban protegidos. sí, Y eso fue ya con los primeros días de evasión. sí, Y, y después, obviamente, esto escaló porque si tenéis militares en la calle, que no son personas que están entrenadas para contener ni para hacer cosas como sí, detener, ellos están preparados para matar. sí, Entonces, sí. esa fue una muy mala jugada Muy y mala yo joya. encuentro que acá el origen de todo eh, fue la violencia de parte del Estado y el origen del descontento, como dijimos en el primer bloque, era esta violencia como que estaba ahí eh, Sí, de parte del Estado y que después se manifestó como mucho más directo, como una fuerza ya represiva. sí, Y, por ejemplo, en mi caso, yo para llegar a mi casa tengo que pasar todos los días por Plaza Italia. sí, Y, y es una cosa que cambia en una cuadra. Como que en Plaza Italia todo está muy bacán, la gente manifestándose, y te mueves un poco y es una guerra. Una guerra de personas que a lo más tienen piedras versus personas con armas. mm, Y es brígido, pues a mí me ha tocado sí, esquivar balines. sí. eh, y el propio sonido de que estén disparando y tú de repente no saber qué Es hacer es fuerte. súper violento. Es Sí. súper Mm. violento. La reacción que uno puede tener ahí es. Sí. Ya no podéis tener Sí, una reacción muy racional ahí, o sea, que así, ¿cachai? O sea, sí, yo No. por O ejemplo te iba en paralizáis. bicicleta sí. y no podía hacer nada, po. Entonces, Mm. para donde arrancara estaban disparando. Tuve que seguir Oye, caminando y lo único que atiné a hacer fue a mover un poco la cabeza, como mirar para el lado opuesto desde donde estaban disparando. de Como hecho, iba con el no es, casco, era por exacto. último para proteger De los ojos. hecho, sí, pues de hecho no es menor el punto que estás tomando porque una pregunta que deberían hacerse y que debería incluso abordarse desde el punto de vista científico es cómo es la reacción de, de un grupo social cuando precisamente es atacado, porque tú podrías decir, no, es que los que comenzaron son las piedras, pero si nos damos cuenta que quizás que las piedras vienen después de que el guanaco lanza la Mm. lagrimógena. Entonces ahí hay que, Sí, po. porque esto te lo planteo porque me recuerdo haber conocido gente que ha estado en Uruguay, en protesta en Uruguay, y una de las cosas que hacen en Uruguay es que, por ejemplo, la fuerza policial no se expone a los manifestantes, porque saben que si se exponen, eso produce una tensión que puede terminar haciendo violencia. Entonces lo que hacen es que las fuerzas policiales están, digamos, lejos y no visibles, se deja que la marcha ocurra y que después la marcha se disuelva y así tú evitas confrontar, pero da la sensación acá en Chile de que cuando ya está finalizando la marcha, en vez de esperar que la cosa se disuelva, llega Carabinero, empieza a lanzar agua lagrimógena y en ese caos se produce todo tipo de reacciones, desde arrancar o tirar piedra o qué sé yo. Entonces ahí hay todo un debate que se tiene que ver. Llegó la Pauli, así que un aplauso a la Pauli. Sí, Pauli, estamos hablando respecto de la violencia, entonces querían preguntarte a ti respecto de qué opinión te ha generado el tema de la violencia acá, si crees que ha sido necesaria o no, respecto a los manifestantes, ¿crees que se hubiese tomado el tema tan serio si no hubiese sido por la violencia que había? Mira, es un tema que he reflexionado durante la semana. Sí, Me ha llamado la atención. Bueno, estuve más o menos escuchando lo que sí, estaban conversando. Mira, me parece que lamentablemente no estoy a favor de la violencia en lo absoluto. Creo que las cosas pueden ser de forma civilizada. sí. Creo que con una flor y con una sonrisa se pueden lograr cosas. Yo creo en eso.
pero siempre y cuando todas las personas que estén luchando por algo estén de acuerdo y tengamos también en mismas condiciones. Yo creo que la gente que ha hecho violencia de parte de nosotros, de la sociedad, es gente desadaptada, es producto de nuestra misma sociedad clasista, es producto del ser irrespetuosos con la sociedad de parte del gobierno, de la gente que nos dirige, que dirige un gobierno, porque es culpa de ellos, y no de los que están ahora, sino que de los que hemos dejado que nos gobiernen, porque así es simple. Y entonces, por ese lado, creo que no está bien ser violento. Ahora, si lo miramos por el lado de que cuántas marchas hemos tenido, cuántas peticiones hemos hecho, la situación de las AFP nunca, no sé si se han dado cuenta, ni las tocan, ni las nombran. No. Ya, bono para esto, que van a subir el pilar solidario, que van a sacar el impuesto, el IPC, no, que solo el STAC va a estar regido por el IPC, con una deuda que va a cambiar en 15 años, por lo que escuché, que es una tontera lo que están haciendo. Pero eso es violento, entonces la gente reacciona con violencia, y tiene esa violencia quizás nadie se hubiese puesto a pensar de que nosotros estamos en una situación caótica. O sea, lamentablemente funcionó para que nos escucharan. Pero ya, basta con eso. Ya nos escucharon y tenemos que seguir haciendo marchas, pero de forma pacífica. Es violento cómo nos tratan. Creen que no somos tontos. La gente que está gobernando cree que nosotros somos tontos. Sí. No nos están escuchando. Sí, no, totalmente. Y ahí hay un punto que yo quería solamente hacer un hincapié en un punto que no es menor y que es súper distinto, o sea, que ha sido abordado muy distinto en los medios, que tiene que ver con lo que dice la Paula y que quienes están tirando piedras, ya sean grupos anárquicos, etcétera, los que han saqueado y todas esas cosas, aunque queramos o no queramos, también son miembros de la sociedad. Claro. Un delincuente también es miembro de la sociedad, por lo tanto, si hay individuos así, uno debería por lo menos preguntarse, bueno, ¿qué está haciendo la sociedad mal para que se genere esos individuos? Porque da la sensación de que muchas veces cuando se aborda el tema de la violencia, se aborda como si vinieran marcianos, pero resulta de que probablemente el que está tirando piedra puede que sea nuestro vecino, ¿cachai? Puede que sean personas en determinados barrios. Pero de hecho el otro día salió la noticia y yo creo que la sorprendió a todos, pues, de que de una universidad uno de los que había roto el torniquete era profe de matemática de la Universidad del Desarrollo. Entonces, claro, entonces ¿quién se espera eso? Sí. Pero ahí tú veías los contentos, pues totalmente transversal. Ahora, si ese profesor, ya, pongamos, es una persona que tiene educación, que está en un descontento y que en un momento fue ira. O sea, esa persona tuvo ira. Yo estoy segura que esa persona, no quiero meter las manos al fuego, pero ya fue ese momento su ira. Sí. Y fue un momento en su vida. Y quizás ya está identificado y va a tener que pagar con multa, quizás, ya haber roto ese torniquete porque está identificado. Sí. En prisión preventiva. Pero imagínate que todo en algún momento de ira. Y en nuestra sociedad, como nosotros tenemos la educación que tenemos, estamos acostumbrados que la ira, acá en Chile, cuando tú te enojas con alguien, son más violentos, ¿cachai? Lo cual no está bien. Sí, no, pero igual es relevante el tema de la ira y también debería ser un tema que debería abordarse desde el punto de vista científico. ¿Qué pasa en una sociedad para que los individuos reaccionen de forma con tanta ira? O sea, ahí hay cuestiones heavy. O sea, las sociedades también deben hacerse cargo de la salud mental de las personas que están conformando la sociedad. O sea, es una cosa mínima. Me falta la Alejandra nomás para que había hablado un poquitito, pero para un chiquitito respecto de cuál es tu visión ya periodística del tema de la violencia. ¿Qué impresión te da respecto al nivel de violencia que ha habido ahora? El otro día escuché que saltar, evadir el metro no es delito.
que encender una barricada no es delito, que tirar una piedra no es delito. Entonces, ese descontento no me gustaría clasificarlo como delincuencia o que son delincuentes quienes realizan esos actos. Ya. Es parte de la ira. Y también el otro día escuchando un programa de radio hablaban sobre la buena ira, que permitirse estar enojado. Porque hasta el momento estábamos como bajo un Contenido. Sí, estábamos muy contenidos, estábamos atrapados en esto del oasis de Chile, dentro de una normalidad, de que teníamos que dar gracias porque tenemos trabajo, de que teníamos que dar gracias por la salud que tenemos, porque éramos supuestamente lo mejor de Latinoamérica. Sí, de hecho me gustó ese concepto de la buena ira, o sea, porque en el fondo la ira es un mecanismo que evolucionó, digamos, por algo, o sea, tiene un sentido el hecho de que sintamos ira, o sea, no es natural, a eso, es natural que sintamos ira. De hecho, sería muy malo que no sintiéramos ira, o sea, porque nos podrían estar haciendo cualquier cosa, ¿me entendí? Entonces, necesitamos ira. Hay que saber canalizarla nomás en cosas buenas y constructivas. Y respecto a la violencia, hay diferentes tipos también de ira. Entonces, no todos no, pero ninguna violencia debería ser aceptada, creo yo. Es el ideal, digamos, es el ideal. Aunque sea suavecito o hardcore, no sé, pero ninguna debería ser aceptada, aunque sea suave, ¿no? Uno no tiene por qué, o sea, si tú estás enojado, yo no tengo por qué aceptar que tú me trates mal a mí, cuando yo no te he hecho nada. Bueno, este no es el caso en lo que El estamos problema es que pasa cuando efectivamente algo. Sí, pero... que yo decía que es distinto sentir ira y después reflejar esa ira en otras personas, porque sentir ira es natural, de hecho tenemos que hacerlo si no nos volvemos locos. Solo que es malo cuando lo proyectáis hacia otro. Quizás cuando lo proyectar frente a alguien que no tiene responsabilidad en esa ira. Sí. Ahí está como un tema clave. Ya, para ir cerrando mi humilde opinión, porque ir cerrando esta última parte, que respecto al tema de la violencia, yo creo que con lo que decía la Pauli primero, de que toda la gente que hace violencia también es miembro de la sociedad, y si no asumimos eso, estamos fritos. O sea, si queremos resolver el tema de la violencia, tenemos que darnos cuenta que también son miembros de la sociedad. Lo segundo es que hay amplios estudios científicos que hablan de que la violencia tiene que ver, la violencia es un mecanismo de restablecimiento, restablecimiento, por así decirlo, del orgullo, por así decirlo, del sentirse íntegro, porque de hecho han hecho amplios estudios, incluso en cárceles, tratando de averiguar por qué mucha de esta gente que comete de violencia lo hace, y en todos los casos, pero en todos los casos, en el 100% de los casos, se ven que son personas que han sido permanentemente humilladas. Ese es como el hilo conductor. Entonces, de hecho, si ustedes se fijan, generalmente la gente que hace violencia es gente que, con o sin razón, porque muchas veces puede ser sin razón, pero es gente que siente que se ha sido dañado su orgullo, que se siente humillada. Y ese es un tema que las sociedades deberían también tratar de buscar solución, o sea, cómo generar sistemas o organizaciones sociales que no hagan sentir a sus miembros permanentemente humillados. Porque yo creo que si se hace eso, de inmediato los niveles de violencia bajarían. Y yo creo que aquí en Chile hay demasiada gente que se siente humillada día a día. Y frustrada, sobre todo. Sí, y además hay otro tema que también me gustaría abordar también, o decir desde el punto de vista científico, es que asociado al tema de la humillación produce determinados trastornos en el funcionamiento del cerebro. Hay zonas del cerebro que se atrofian cuando las personas son permanentemente humilladas, y ese atrofiamiento es más fuerte en niños, hasta más o menos los 13, 14 años. Entonces ahí hay todo un tema que se tiene que abordar, porque si tenemos mala calidad de infancia, estamos generando personas con estos trastornos cerebrales que hacen que los individuos sean más violentos. Y no solamente, lo más grave de eso es que se ha detectado que ese trastorno es transgeneracional, o sea, se mantiene 3 generaciones. O sea, un niño que después se desarrolló en un ambiente muy humillante, con mucha violencia, genera ese trastorno cerebral,
ese niño después tiene un hijo, ese hijo va a volver a tener ese fenómeno en su cerebro, o sea, se transmite 3 generaciones. Entonces, ¿Es transmitido o es que el padre al tener este problema no, lo no, transmite con su conducta? no, con no, el no. niño? No, el niño nace ya con eso, porque se producen efectos en la transmisión genética que hacen que ese individuo Ah, aparezca con el... Sí, yo les recomiendo, Brígido el tema. yo les recomiendo, hay varias charlas TED que muestran estos experimentos que se han hecho con ratoncitos y en ellos se muestran cómo se generan ratones violentos y cómo que esa violencia logra transmitirse en 3 generaciones sin necesidad de ningún estímulo violento. O sea, es simplemente genética. Entonces, imagínense los problemas que vamos a llegar a tener 3 generaciones más si seguimos. o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, la gente que ahora está con ira, es violenta, es porque sus padres o sus abuelos En muchos fueron casos violentados. también. O sea, Fueron ahora es, Vivieron mucha violencia de también. hecho, vivieron mucha por violencia. pantalla, por este hilo de generaciones. Sí, pues, de hecho, eso es muy brutal. Ahora, esto se puede contrarrestar. O sea, si tú, por ejemplo, naciste en un ambiente, digamos, o sea, tus papás fueron muy violentos, pero después tú cuando te criaste, naciste en un ambiente sano, entonces, esa morfología cerebral, tú la puedes volver a desarrollar, por así decirlo. No es algo que sea obligatoriamente que tú vas a tener, pero si tú no tienes esas acciones correctoras, esa modificación cerebral que tú tienes no se corrige. O sea, no se corrige sola. Tú Claro. necesitas realizar un plan Claro. de intervenciones niños, que en los ambientes, etcétera, etcétera. Claro, volver a moldear el cerebro. Exacto, sí, porque el cerebro es moldeable. Es Sí, aquí plástico, es claro. súper plástico. El tema es que, ¿qué pasa si no hacemos esa intervención en el momento adecuado? Bueno, eso se transmite a 3 generaciones y eso es brutal. Qué interesante. Quizá nosotros somos la tercera generación, pues Sí, si uno pues, se quién da la sabe. cuenta. Un periodo de tiempo en Chile en que Sí. bien fue muy difícil como lo estamos viendo ahora. O sea, Claro. Sí, pues, de hecho. Ahora Pero ustedes la lo pueden tercera notar, o la en las primera religiones la gente es mucho más tranquila, bueno, quizás también por la cantidad de gente que vive en Santiago, que se puede ver que es más violento. Sí. Sí, no, pero no deja, por eso, ahí yo también siento que hay un déficit del análisis científico respecto de lo que significa la violencia, porque si tuviésemos conciencia de partida que la violencia es transgeneracional, que se transmite y que está originada por el tema de la humillación y que además produce trastorno en nuestro cerebro, hace rato debiésemos haber tomado medidas. Pero como seguimos enclaustrados en esta visión de que la violencia es un tema moral, es un tema de que te Pucha, es criaron que- bien o te criaron mal, cuando Claro. el tema es mucho más profundo que eso. O sea, no, es un tema que tiene que ser abordado también desde la psiquiatría, desde la neurociencia, dentro de la sociología, y no De hecho, simplemente voy a tirar hacer palo. el comentario mala onda, pero algo que a mí sí me ha pasado con esto es que he echado mucho de menos ver el lado empático de otros científicos. De hecho, me da mucha lata porque he visto, claro, como que en el fondo siguen con su vida como si nada, y eso igual te habla como de una élite, y es súper penca porque en el fondo, claro, yo siento cierto compromiso social como para hacer divulgación y me interesa que haya más gente con más conocimiento, pero imagínate todo lo que tú estás diciendo, Sergio, sin ser experto en el tema. A mí igual me gustaría escuchar a alguien en la tele, en la A un radio, experto que lo diga. a un experto que lo diga. Y yo digo, ¿por qué? ¿Dónde están? O Sí, sea, bueno, y este es un aquí tema. va el tema también que no hablo porque quizás no me voy a ganar el fondo, porque me voy a ganar, o sea, porque me voy a echar a toda la gente encima con mi opinión. Pero yo he visto gente en la televisión, yo no soy una persona que ve televisión, pero con toda esta situación, prendo la tele, veo las noticias, he visto varios canales, me hago el zapping y todo, y he visto antropólogos. Sí, pero ahora han aparecido, yo también he visto psiquiatras, antropólogos, pero siento que este tema del análisis de la violencia debería haber sido abordado hace como 10 años, 20 años, y resulta de que, por eso digo, es súper interesante lo que dice la PRI respecto de que ya yo no soy un experto en el tema de la violencia ni nada, pero este conocimiento es básico, uno lo puede encontrar en Google, uno pone ¿Sabes? orígenes de la violencia y está ahí, ¿por qué Claro. nadie lo ve? O sea, ¿Sabes es qué, una cosa... Sergio? Hace años, cuando apareció lo del cizarro, Sí, hay es un, tema, pero creo que tremendo. psicólogo o psiquiatra que trató al cizarro
Sí, que es de la Fundación Paréntesis, no recuerdo el nombre. Es un ya. psiquiatra. Él es un Psiquiatra, psiquiatra, ya, gracias. ya, Él viene desde hace mucho tiempo diciendo esto, ya. pero de nuevo nadie lo escucha porque el gallo es una persona que expone con sus antecedentes, con su evidencia. ¿Cuántas veces los científicos nos hemos escuchado? Y no estoy hablando solo de esto, Sí, en un además él fue montón de cosas. desacreditado. ¿Sí, qué cosa? Él fue desacreditado, hubo una Exacto. especie de persecución en torno a él. Él pidió que por favor dejáramos de estigmatizar a este niño, Sí. niño bueno y niño malo que fueran, pero este niño, Niño todos lo rico. llamábamos como cizarro y todo este tipo de niños eran los tipos cizarros. Él salió varias veces en la tele, tuvo problemas políticos, pero fue, a ver, dentro de lo que yo logré leer y Sí, seguir el tema, fue una especie de persecución y él se cansó. Contra él. sí. Sí. Bueno, también el tema respecto a lo que hablaba la Priscila, que quizá una respuesta al hecho de que no salgan es porque en el fondo si tú sales a veces diciendo este tipo de cosas, te vas a tener de alguna manera ganando una cantidad de problemas, pero espantosos. Pues, Sí, sí. O sea, vas a tener que estar luchando contra un montón de gente que te va a decir que eso no es así. Entonces, Claro. ahí, Pero tiene sentido, a eso voy yo. O sí, sea, no, sí, pero finalmente es la verdad y uno entiende. Hay Sí. mucha gente que no quiere escuchar la verdad porque está muy cómodo con su estilo de vida. Sí, así es. negacionismo, esto, o sea, eso es exactamente Eso es negacionismo. Oye, ya, estamos en la hora porque ya, sí, llevamos casi una hora de grabación, así que las soluciones, una cosa final, sí, que sí, ojalá la ciencia sea considerada en las políticas públicas sí, y de esa forma con fundamentos, con raciocinio, con inteligencia, en realidad, pero con habilidades se puede lograr mejorar las cosas. sí, ahí está, es exactamente como deberíamos cerrar el podcast, como dijo la Sí. Pali. Eh, Sí, vamos a tener que dejar el tema de las soluciones para otro podcast, porque el tema de las soluciones podríamos hablar como 2 horas. Así que, bueno, primero que todo, darle gracias a todos y darle gracias especial a Ale y a la Yoa que nos acompañaron en este podcast, que es el primer podcast en que están, así que un aplauso a ella, porque es el primer ¡Sí! podcast. Bien. Sí, yo creo que Digamos que equipo completo. sí, equipo completo, así que Sí. vamos a tratar de hacer luego otro podcast para no perder el hilo respecto de las soluciones al tema del conflicto, de la crisis. Así que esperen unas semanitas quizás para de ir después vamos a plantear nuestras ideas como científicos y como miembros de la divulgación de la ciencia. Así que ¿Y por eso, qué no estamos ajenos a lo que pasa? sí, así que eso, gracias por escucharnos. Recuerden leer la declaración que hicimos, así que bye bye. Chao. Chao. Chao, chao. Bye, bye.